Una tarde de enero del año 2021 fue localizado el cuerpo sin vida de Luz María del Rocío López Morales en el interior de este tragante, ubicado al final de la avenida Simeón Cañas de la zona 2 de la ciudad de Guatemala. 2 años después de este crimen, se ha colocado como parte de la reparación digna este monumento. El objetivo es conservar la memoria de esta mujer, quien dejó a una niña en la orfandad. Aquí fue encontrado el cuerpo de Luz María del Rocío López Morales, por lo que se conmemora su muerte y se reivindica el derecho que tienen las mujeres a vivir libres de violencia. Que la lucha continúe, ni una más. Con una veladora con la imagen de la Virgen de Guadalupe al frente. Esto dice el monumento develado. Luz María fue asesinada por su esposo Jorge Rafael Sea, condenado a 50 años por femicidio. Murió estrangulada y su cuerpo presentaba quemaduras de 3er grado, según el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. El monumento fue colocado como parte de la reparación digna establecida por el Tribunal de Femicidio. Y dentro de la reparación digna, que comprende muchos aspectos, incluyendo la conservación de la memoria de la víctima, el Tribunal de Sentencia ordenó que el Instituto de la Víctima, en coordinación con la Municipalidad de Guatemala, develaran o realizaran un monumento en el lugar donde apareció el cuerpo sin vida de la víctima Luz María del Rocío López Morales. El día de ayer se develó esta plaqueta en conmemoración a la memoria histórica de la víctima. El tribunal autorizó a la familia para que pudiera ingresar al domicilio conyugal, donde oportunamente residía la víctima con el hoy sentenciado, a realizar una actividad religiosa, y esta fue también en presencia de la defensa y del Ministerio Público. Esta, si no mal recuerdo, fue gestionada en el mes de octubre del año pasado. La sentencia de 50 años dictada contra Sea aún no se encuentra en firme, pues la defensa presentó un recurso de apelación. Tenemos conocimiento que ya fue elevada a la sala jurisdiccional y se está pendiente la fecha de la audiencia de debate de segunda instancia, que fuimos notificados que está para el mes de marzo de este año. Luz María fue asesinada por su esposo a sus 25 años de edad. Ella laboraba desde el 2020 como técnico en investigaciones criminalísticas, asignada a la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público. Un caso muy impactante que se recuerda ahora, 2 años de este asesinato, Fernando. Otro caso que nos muestra la situación de la violencia en Guatemala, pero también esa violencia contra la mujer, ese femicidio, y otro caso que está permeando en la sociedad guatemalteca, así como en su momento le hicieron el caso de María Isabel Vélez Franco, Claudina Vázquez, que en honor a ellas, ¿no? Es que se hizo la alerta de Isabel Claudina, y es otro caso paradigmático, ¿no? Que está permeando y nos muestra esa vulnerabilidad de las mujeres, Fernando. Definitivamente, lo más importante es que nuestras condolencias como equipo de TN23 y a la medida para la familia de Luz María, eso es lo primero. Lo segundo es lo aberrante de la actuación de este tipo, el esposo, ex esposo, en cuanto a carencia total de valores hacia el respeto a la vida de esa mujer, de esa noble mujer, una mujer trabajadora, con defectos, por supuesto, en su momento, como seres humanos. Eso es lo que nos caracteriza, nuestros defectos, pero la capacidad resiliente que tenemos para salir de ellos y mejorar. La vida en común genera, pues, a esta chiquitina hermosa, a esta princesita, en donde, creo yo, lo más deleznable de todo esto es sumar a todo lo que hizo este tipo, el hecho de no importarle que estuviera la bebé en ese momento de 1 año y frente a ella generar el daño, esa hazaña. Esto es un tema de un asesinato con agravación de la pena. Así es como se estipula en el Código Penal. Y entonces, por eso es que tenemos esta sentencia por 50 años, que al final, si me preguntas... Es el máximo práctico, sí, ¿no? Es lo que permite nuestra ley, pero esto debería tener una amplitud en este tipo de circunstancias, pero no vamos a hablar de eso porque esto es algo muy subjetivo. Claro. Y aquí la objetividad de la ley es lo que debe permanecer siempre. Una muestra también de esa sociedad machista
Así es. En TN23 durante esta semana tuvimos una serie de reportajes que hizo nuestro compañero Fernando Hernández, quien mostraba esa violencia intrafamiliar contra los hombres. Muchos en su casa podrán preguntarse por qué acá en los medios hablamos mucho sobre esa violencia contra las mujeres, porque es cierto que hay violencia en contra de los hombres y hay violencia intrafamiliar en contra de los hombres, pero detrás de todo eso hay machismo. El mismo machismo que hace que muchos hombres sean violentos con sus parejas es el mismo machismo que hace que los hombres que son víctimas de violencia intrafamiliar no quieran ir a poner una denuncia porque se van a burlar de él, porque no lo van a tomar en serio, porque le van a decir esto, le van a decir lo otro, o sus amigos se van a burlar de él. Es una sociedad machista y muy sexista que termina viéndose reflejado en el peor de los casos en este tipo de situaciones horrorosas. Totalmente de acuerdo contigo. El problema realmente en una sociedad como la nuestra es ese círculo vicioso del machismo que abarca, pues, ojo, no solo el área rural de nuestro país. Esto es un tema de los 22 departamentos. Guatemala no se escapa en ningún rincón, sea de una familia de nivel socioeconómico C o hasta el A, en donde la violencia puede existir de la mujer hacia el hombre o viceversa, del hombre hacia la mujer. El tema acá es por qué no podemos avanzar cuando estamos en ese agujero de violencia. Lo hablábamos aquí en su momento hace un par de semanas con Sandy y volvemos a recapitular. Hay algo en psicología que se llama codependencia. No podés ver tu vida sin estar a la par de ese hombre o esa mujer que te está lastimando, que está lesionando tu dignidad, que está lesionando tu presencia en este mundo que es tan grande, que es tan importante. Y el miedo, Andrés, yo quisiera realmente que pudiéramos lograr nosotros ponernos en los zapatos de las personas que están viviendo con miedo actualmente de lo que su pareja le puede llegar a hacer, claro, sea hombre o mujer, porque no ve diferencia de género. Pero aún así hay un número mucho más grande de mujeres que son víctimas de esta violencia. Por el mismo concepto que ponías sobre la mesa. Somos un país tan machista y es una cultura que no solo abarca al país, es un tema a nivel de cultura latinoamericana, porque lo analizamos en otros países y es lo mismo, pero nos interesa qué pasa en Guatemala. Y el recuerdo de Luz María, yo sé que quedará en la memoria de todas esas personas que le conocieron, que pudieron ahondar en esa alma y haberse dado cuenta que tenían a alguien especial a su lado que estaba sufriendo vejámenes de una forma terrible, no solo en violencia física, sino la violencia psicológica, y ambas son reconocidas por la ley contra el femicidio. Y acá en este punto elemental, ¿cómo se da esa reparación por parte, uno, de el culpable? No solo el pago de los 50 años en prisión, sino qué hace en cuanto a dejarle a la familia, ¿verdad?, un espacio en donde, así como vimos este monumento, está erigido a la memoria de esa gran mujer chapina que hoy está con Dios, y simple y sencillamente la niña que se queda, pues, huérfana literalmente. Claro, y eso es justo y al un cuidado punto de la abuela. Justo un punto muy importante, esas víctimas colaterales que en la violencia intrafamiliar tan común en Guatemala, Fernando, y esas víctimas que terminan siendo los hijos, ¿no? Así es. En este caso, la niña 1 año no se va a recordar de lo que pasó, afortunadamente tal vez, pero existen tantos casos de esos niños que ven y conforme uno va creciendo y uno va creciendo en esa cultura de violencia, en esa cultura donde el papá le pega a la mamá constantemente, o incluso donde hay a veces alcoholismo, esos niños, en este caso queda ella huérfana, sin sus padres. Terrible. No es la mejor forma de crecer, no es una forma saludable de crecer. Y sabes una cosa, tú dijiste, no se va a recordar, claro, por la edad que tenía, Claro. pero van a existir los recuerdos que se le van a implantar conforme vaya creciendo por el acceso que se tiene hoy a la información. Sí, exacto. Todo esto queda hoy en la nube, queda en internet, y dentro de 20 años cualquiera se va a meter a consultar, puede ser esa niña, y se va a dar cuenta de lo que sucedió y cómo fue el desarrollo de su niñez. Es realmente terrible ese impacto que tienen los niños, y es algo que debemos de cuidar tanto, ¿no? Ese desarrollo emocional de los niños, porque es el círculo de la violencia, que tú estarás muy familiarizado con eso, ¿no? Esos niños que crecen bajo este ámbito de violencia y lo empiezan a ver como normal, una violencia que es normal, y cuando crecen y empiezan a formar su familia, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve a repetir ese mismo patrón y se vuelve a repetir.
y así, y así, y así. ¿Y cuándo lo paramos, Fernando? Quiero hacer mías tus palabras ahorita. No es normal, no es normal vivir en un círculo familiar de violencia. No es normal que su pareja, que su cónyuge, que su novio, que su novia le pegue porque le dice que le ama, porque le dice que le está protegiendo. No es normal. Huya de esa persona, retírese. Lo material que pudieron haber hecho juntos, lo mucho o poco que hicieron, no vale. Pero un pequeño ápice, un mínimo ápice, el valor de su vida, el valor de su integridad, como hombre o como mujer. Es preferible voltear esa página del libro de su vida y decir, ya no más acá. Y denuncie, por favor denuncie. Claro. Somos un país que no denuncia. Defienda su vida, defiéndala, huyendo de la persona que realmente no le valora a usted, siendo usted una mujer o siendo usted un hombre. Y cuando hay niños, cuando hay niñas, ahí es todavía mucho más amplio este tema. Este caso de Luz María nos muestra muchas veces estos puntos sobre cómo ya existía esa violencia intrafamiliar previa. Vemos estos datos. Fue un 19 de enero de 2021 a las 4:56 de la tarde cuando fue la última vez que Luz María López Morales fue vista con vida. El 20 de enero, un día después, se reportó el hallazgo del cadáver quemado de una mujer fallecida con señales de violencia. Un cuerpo localizado dentro de un desagüe de aguas residuales ubicado en la avenida Simeón Cañas de la zona 2 capitalina. Y claro, se trataba del cuerpo de Luz María López Morales. Y Fernando, lo que llama la atención es cómo este hombre dejó el cadáver cerca de donde ella trabajaba. O sea, imagínate eso. Jorge Rafael Sea deberá pasar 50 años en la cárcel, encontrado culpable del femicidio de quien fue su esposa. Durante el proceso se determinó que Luz María sufría violencia intrafamiliar. Fueron 264 documentos, 13 declaraciones de peritos, 20 testigos, 26 evidencias materiales, 35 discos con videos y la información del celular de Jorge Rafael Sea, los medios de prueba que utilizó el Ministerio Público para sustentar los señalamientos. Pero es clave, sufría violencia intrafamiliar. Ante la primera señal de violencia física, no es normal, tú lo decías, no es normal. Esa primera señal de violencia física, esa primera señal de violencia emocional, de esa manipulación que se puede dar también, esas son esas alertas que debemos ver. A veces es difícil romper una relación, pero debe hacerse porque el peor de los casos es este. Tantos espacios aquí para analizar, porque no solo es el tema legal, sino es el tema psicológico, que es lo que más afecta a las personas cuando existe la codependencia. Amigo y amiga televidente, lo hemos venido recalcando, queremos que este espacio sea educativo para usted. Yo le invito cordialmente a que agarre su teléfono y googlee ahorita qué es la codependencia. Me va a entender, ahí se va a dar cuenta a qué es lo que estamos queriendo llegar con Andrés acá en A la Medida, porque conocer entonces qué significa la codependencia y cómo afecta la integridad, la individualidad, ahí es posiblemente esa luz para que usted pueda tomar la decisión de decir ya no más a esto, no es normal, yo no estoy viviendo una vida normal, porque no es normal que me peguen, que me traten mal. Y otro punto, Andrés, que es elemental, en esta reparación hay una responsabilidad del Estado, hay una corresponsabilidad del Estado. El artículo 12 de la ley contra el femicidio es muy puntual en el tema de lo que el Estado debe hacer en función de tu seguridad, de la mía, de todas las mujeres en Guatemala y todos los hombres, todos los habitantes, los 17.6 millones de habitantes de Guatemala. Tenemos que tener la protección inmediata, ipso facto, de todo el sistema de justicia. Luz María no lo tuvo en su momento. Esto es algo complejo y es por eso que en la resolución se ve esa obligatoriedad que se genera en la resolución del juez, de la jueza, perdón, del tribunal que se compone por 3 jueces, en donde se ordena al Estado también hacer lo que le corresponde en materia de reparación hacia la niña por pues, el espacio en donde no se cumplió con los deberes que funcionarios o empleados públicos debieron hacer en su momento. Existen avances, la alerta Isabel Claudina, sí, claro. Es un avance, la misma ley de femicidio ya es un avance, pero claramente todavía se puede hacer más en este tipo de casos. Totalmente, creo que el Estado debe ser integral y esa integralidad es en mucho lo que a veces falla con casos tan puntuales y tan individuales como el de Luz María. Si el Estado falla, ¿a dónde vamos a parar? El Estado acá se compone por un ADN, yo siempre lo digo, y ese ADN es cada empleado
que está recibiendo un salario por el trabajo que realiza en las entidades públicas, indistintamente de cuál sea esta, por ese funcionario que tiene bajo su responsabilidad una entidad pública. Entonces es menester y es obligación de cada uno de esos empleados públicos y del funcionario hacer su trabajo como la ley ordena. Nadie es superior a la ley y tenemos que brindar la protección a la persona que en el momento llega pidiendo auxilio, porque, óigame, puede no existir un mañana para esa persona y la aplicación de la ley de forma contundente debe ser un espacio de obligación para usted, amigo que trabaja en el Estado, para usted, amiga, que es parte del sistema, porque así es como nosotros, quienes pagamos su salario, se lo vamos a agradecer. Y es clave también nosotros como ciudadanía denunciar este tipo de casos, ¿no? Y hacer también lo que esté entre nuestros límites, ¿no? Ante este tipo de situaciones. Así es, Andrés, así es. Bueno, al regresar de la pausa vamos a hablar sobre esta reactivación de los enfrentamientos entre Nagualá y Santa María Ixtahuacán, un conflicto de nunca acabar. Ya volvemos.